Hola, mi nombre es Esteban Giraldo y el día de hoy quiero hacer este pequeño video porque muchas personas a mi alrededor me han estado preguntando sobre algunas oportunidades de inversión que se le están presentando y me dicen que qué pienso de ellas. Así que, más que decir qué pienso o no de una oportunidad en específica, quiero comentarles algunas ideas de lo que yo suelo hacer cuando evalúo una oportunidad de inversión. Primero que todo, recuerda que yo no soy un asesor financiero profesional o algo por el estilo, soy un inversor individual que se ha dedicado en el último tiempo a aprender un poquito más de estos temas, a equivocarse, a realizar operaciones malas y en base a eso quiero decirte lo que pienso. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es evaluar los instrumentos financieros que pagan igual a lo que me están ofreciendo. Un ejemplo, entonces, si tú vas a hacer una inversión en renta fija, es decir, alguien te dice, mira, Esteban, si vos metes este dinero aquí en X empresa, yo te voy a devolver tu capital y durante un año, mes a mes, te voy a pagar el 3% de esa inversión, ¿no? Entonces, eso es renta fija porque tú sabes cuánto te van a pagar, por cuánto tiempo tienes que tener tu inversión quieta y bueno, y al final sabes, bueno, cuál va a ser esa ganancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en lo que acabo de decir, bueno, 3% mensual o 5% mensual, entonces yo lo primero que voy a hacer es evaluar en el mercado qué instrumentos de renta fija hay y cómo están pagando. Entonces, empezamos, por ejemplo, si las propiedades inmobiliarias pueden ser un instrumento de renta fija porque tú cuando la alquilas, por ejemplo, tú sabes durante todo el año cuando tienes un inquilino cuánto te va a pagar por el alquiler, entonces ya sabes de antemano cuánto vas a recibir. Bien, entonces por ejemplo en Argentina hoy en dólares una propiedad rinde alrededor del 2 al 3% de manera anual, ¿sí? En Uruguay por ejemplo rinde alrededor del 4 al 5%. Y en Estados Unidos tenemos rendimientos del 3 al 5% también, aunque en algunos estados también se pueden encontrar rendimientos del 10 al 12% de manera anual. ¿Listo? Así que tenemos el primer punto de referencia. También existen los plazos fijos o depósitos a plazo fijo, que es un instrumento que todo el mundo o la mayoría de la gente conoce. Y por ejemplo, hoy en Argentina, en pesos argentinos, que el argentino sabe que si yo le digo en pesos un rendimiento se pone un poco nervioso porque el dólar acá sube mucho, hay mucha inflación, están pagando alrededor de un 34% de manera anual, ¿ok? En Colombia, por ejemplo, en mi país, pagan alrededor del 2.5% de manera anual y en Estados Unidos hoy pagan alrededor del 1.5% de manera anual este instrumento financiero. Y hay otro instrumento financiero que son los bonos. Los bonos es cuando uno compra deuda de un gobierno, de una empresa, es decir, uno le da dinero y a cambio ellos dicen, bueno, yo te pago por ese dinero que me estás dando, una renta y después te devuelvo el capital. Y por ejemplo acá en Argentina, en pesos argentinos, hay bonos del gobierno que están pagando alrededor del 50% de manera anual. Y hago un asterisco aquí porque eso suena mucho, suena muy lindo, pero hay una devaluación hasta el momento de alrededor del 38-40%, o sea que realmente la ganancia es mucho menor. En Uruguay, por ejemplo, hay del 8% anual y en Estados Unidos hoy pagan el 1% o menos del 1%. Entonces, al hacer este tipo de ejercicios, lo que yo estoy haciendo es buscando tasas de referencia de renta fija y lo tengo que evaluar con lo que me están ofreciendo. Entonces, si esta persona me dice, Esteban, yo te pago un 5% y te aseguro tu capital y de manera mensual, o sea, me está pagando un 60% de manera anual, es algo raro. En dólares, por ejemplo, a mí es algo que me suena medio raro. ¿Por qué una persona me va a pagar tanto porcentaje de manera mensual por este tipo de inversión, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que yo haría es hacer una investigación mucho más exhaustiva y lo que empezaría es hacer muchas preguntas, ¿sí? Y no solo hacérsela a la persona que me está proponiendo el negocio, sino investigar, hacer mi propia investigación. Yo me equivoqué muchas veces por no hacer este tipo de investigación, por creer nada más que con la referencia de un amigo, por una persona de confianza que te dice esto está muy bueno o algo así. No deberíamos de hacer nuestro ejercicio de investigar. Así que mi recomendación es que la hagamos independientemente de lo que otros nos estén diciendo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el negocio en sí de esa persona? ¿Por qué me va a pagar ese rendimiento tan alto?
qué gana la empresa, cómo desarrolla su negocio, cómo gana dinero, qué se sabe del fundador de la compañía, es legal la empresa. Cuando yo realizo la inversión me dan un tipo de contrato que yo puedo revisar con algún abogado o algo por el estilo. Cuando yo realizo la inversión, aparte del contrato, ¿qué obtengo? Por ejemplo, no sé, me dan productos, bueno, me dan no sé, acciones, ¿se entiende? O sea, todo ese tipo de preguntas son las que yo trato de hacerme, y el consejo acá es buscar mucha información para que, bueno, cuando uno busca a veces hay cosas que no le cierran y podemos descartar una inversión por falta de información o porque encontramos información que de pronto desestima en la empresa, o al contrario podemos encontrar información buena que me permitan continuar con mi proceso de inversión, ¿sí? Yo cuando digo que el 5% es mucho, mucha gente me va a decir de manera mensual: Esteban, eso no es tanto. Y en realidad es por el tipo de inversión. Todos tenemos diferentes perfiles de riesgo, como podemos ver en la imagen. Hay inversores o hay gente que es de un riesgo más conservador, más moderado, que no quiere perder sus ahorros, así ganen un poquitito más. Pero hay personas que tienen un perfil de inversor mucho más arriesgado, y este perfil de inversor arriesgado son personas que están dispuestas aún a perder parte de su capital para obtener una rentabilidad aún mayor. Un poco les cuento, yo me dedico al marketing digital, marketing de afiliados específicamente, y yo mismo he cerrado meses con ganancias de hasta el 300%. Y es un número impresionante, es un número que todo el mundo dice: wow, yo quisiera también obtener ese rendimiento. A ver, todo el mundo quisiera obtener un rendimiento de ese estilo, yo también lo quisiera siempre. Pero la realidad es que para obtener rendimientos del 300%, en ocasiones yo hago operaciones donde pierdo el 100% de mi capital. Entonces, a veces invertimos con la empresa $1,000 para realizar una campaña publicitaria y sacamos 0. Entonces, si yo te digo, puedes ganar el 300%, pero hay un 20% de probabilidad que lo haga, versus el 80% es probable que pierdas todo tu capital. Entonces ahí es cuando tenemos que conocer nuestros perfiles de inversores y saber si estamos dispuestos, por ganar ese 300%, perder gran parte de nuestro capital o no. Entonces, por eso es muy importante que te conozcas y que sepas qué tipo de inversor eres y cuál es el capital que tienes destinado para cada tipo de inversión, para una inversión conservadora, una moderada y una arriesgada. Y yo hago eso un poco, y es un poco lo de la imagen también, es nunca poner todos los huevos en la misma canasta. Yo tengo inversores, parte de inversión en capital de alto riesgo, otra en bajo riesgo, muy moderado, otra más conservador. Pero este es un consejo de finanzas personales que, bueno, se los doy, es nunca pongan todos los huevos en la misma canasta. ¿Qué pasa si, de nuevo, el ejemplo, me están ofreciendo esta oportunidad de negocio, que me pagan el 5% mensual por mi capital, y yo todo mi capital, todos mis ahorros los meto allí, porque tiene un rendimiento muy bueno? Entonces, ¿y qué pasa si a los 5 o 6 meses la empresa quiebra o resulta ser una estafa o algo por el estilo? Todos mis huevos se quebraron, es decir, todos mis ahorros se fueron al piso. Hay una regla que les dejo, y es no metas más de un 20% de tu capital en un mismo instrumento financiero, por más de que te esté rindiendo bien. Entonces, si aún quieres seguir adelante, en este ejemplo, otra vez del 5%, yo quiero seguir adelante, yo no voy a meter más del 20% del total de mis ahorros, de mi capital, porque si algo sale mal, que sería muy triste, y claro, a quién no les enojaría o bueno, no se frustraría, pero tenemos un 80% restante que está en otros tipos de inversión y que aún tengo mi capital existente. Así que recuerda, todos los huevos en la misma canasta es un error, y no más del 20%. Y para ir finalizando, nada más les quiero contar la historia de esta persona que está acá. Me pareció muy interesante. Se llama Bernard Madoff, que fue la persona que realizó la estafa más grande de la historia conocida hasta el día de hoy. Y básicamente era una persona de Wall Street, ¿sí? Que tenía una empresa de inversiones, y la gente venía, le daba su capital y él realizaba inversiones y les daba altísimos rendimientos. Bueno, su estafa fue por alrededor de $68,000 millones, una locura por lo que estafó, y fue una estafa que duró alrededor de 16
años, o sea, fue algo súper grande. Y básicamente lo que pasó es que él recopilaba ese capital, pero nunca lo invertía. Entonces lo que hacía era agarrar capital y pagarle a los inversores anteriores las rentabilidades con el dinero de los nuevos clientes. Y así sucesivamente, eso es lo que se conoce como una pirámide. Y bueno, eso pasó durante 16 años. Él le pagaba rendimientos a los otros con la plata que ingresaba de los demás. Conclusión, nunca invirtió nada. Pero ¿qué pasó? En el 2008 pasaron dos cosas. Hubo una crisis muy grande que generó que menos clientes llegaran a donde Madoff, porque bueno, había mucho desempleo, había crisis, miedo, entonces la gente no quería invertir, aparte la bolsa de valores cayó un montón, la gente le tenía pavor a la bolsa de valores en ese año, y al haber crisis también, al haber todo este movimiento que les digo, mucha gente quiso ir a retirar sus ahorros porque tenía miedo, quiso retirarse, y eso hizo destapar la olla, y fue que no había dinero para todo el mundo, y bueno, fue la estafa que acabamos de ver, 68.000 millones de dólares. Bueno, la enseñanza de esto, lo más triste de todo esto es que esto desencadenó una ola de suicidio gigante, aún su propio hijo, personas, muy reconocidas se suicidaron porque, habían llevado capital de otras personas y gente que había perdido los ahorros de toda su vida, y bueno, fue triste en realidad. Un poco la enseñanza que a mí me dejaba esto era, tener mucho cuidado a la hora uno de recomendar negocios, porque uno no sabe al final qué está recomendando. Siempre que hagan recomendaciones de negocios, siempre digan a la persona, miren, yo estoy haciendo esto, me está yendo de X o Y manera, pero tú haz tu propia investigación, tú lee lo que es la empresa y fíjate si a ti te sirve, si a ti te gusta, y si es algo que se acomoda a ti, para que la persona tome su propia decisión y no si llegase a pasar algo, te echen como la culpa a ti de que tú les dijiste que invirtieran en esas cosas o en las otras, ¿ok? Así que también lo que me dejaba esta historia es que el dinero fácil y rápido no existe. Creo que es una mentalidad que a veces tenemos los latinos, y es que queremos todo muy rápido y fácil. Así que, ¿por qué dejo la imagen de esas tres personas ahí? Porque son personas que son multimillonarias, creador de Amazon, de Facebook y de Microsoft, y que son personas que crearon cosas de valor. Es decir, Amazon es una empresa gigante, pero porque la gente lo valora, la gente lo usa, la gente le gusta la empresa. Se tuvo que romper el lomo para crear una empresa tan gigante, donde tiempo después, se volvió millonario, ¿no? Pero no vayamos solo ahí. Cualquier persona de la ferretería de la esquina de tu casa le genera valor a la comunidad, le genera valor a las personas. Él invierte su tiempo, viene y trae stock y eso. Y todo eso le genera un valor porque la gente va y compra, lo necesita. No hay más ferreterías en la esquina, un ejemplo. Entonces por eso esa persona le va bien, puede prosperar y puede aumentar su patrimonio. Entonces es un poco como la idea. Si queremos también como aumentar nuestro patrimonio, nuestros ahorros, tenemos que realizar inversiones en diferentes instrumentos, y aparte también podemos hacer esto, que es crear cosas que generen valor a las personas, donde posteriormente vamos a ser pagados por ese trabajo. Así que, espero que les sirva, espero que, les ayude un poco a esclarecer. Si tienen una oportunidad de negocio al frente, hagan este tipo de ejercicios y tomen la decisión correcta. Les mando un abrazo.